La inflación promete estar en el orden del 300% anual hacia fin de año y hacia lo que viene en 2024. Por lo tanto, en este video vamos a tratar de entender por qué la inflación se tendría que ir tan arriba en los próximos meses y, lo más importante, a cuánto se podría ir el precio del dólar y en base a eso cómo podemos proteger nuestro dinero y cómo podemos invertir nuestros ahorros para no perder. Como en la guerra, si no hacemos nada, si nos quedamos en plazo fijo, si nos quedamos en pesos, vamos a perder muy fuerte porque esta inflación va a ser imparable y no importa si gane Milei o no importa si gane Massa. Sí, por supuesto va a importar si gana Milei o gana Massa las inversiones que podemos elegir, pero antes que eso nos tenemos que proteger de la inflación que se viene. Recuerden una cosa, el último mes que tuvimos un dato fue en septiembre, la inflación estuvo por arriba del 12%. Se espera que la inflación en el mes de octubre, vamos a conocer el índice durante los próximos días, esté en el orden al 10%. La inflación se desaceleró levemente durante el mes de octubre, pero todos los analistas coinciden en que durante el mes de noviembre la inflación se puede ir por arriba del 12% nuevamente. ¿Por qué va a subir la inflación? Bueno, te voy a mencionar 4 razones que explican de una forma muy clara por qué tendría que subir la inflación. El primer tema es que el déficit fiscal sigue creciendo. ¿Sigue creciendo por qué? Porque por un lado Massa gasta cada vez más pesos para tratar de ganar las elecciones, ¿no? Plan platita, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, bajó los impuestos. Massa bajó el impuesto a las ganancias y bajó otros impuestos también para seducir al electorado. Y aparte, se está recaudando cada vez menos en términos reales. En el mes de octubre se recaudó un 7% menos en términos reales según cifras del gobierno mismo. Es decir, no estoy inventando yo las cifras. En segundo lugar, los pasivos monetarios crecen no solo para financiar el déficit, sino también porque la deuda, pasivos monetarios es la deuda de corto plazo del Banco Central, ¿no? Entonces, que originalmente se fue creando para financiar el déficit del gobierno. Bueno, pero aparte de financiar el déficit del gobierno, ajustan por devaluación y por inflación. Por lo tanto, cada vez que el dólar está más caro, cada vez que tenemos más inflación, se van pagando intereses cada vez más altos. Entonces, esto hace que se emita una bola de pesos adicional al déficit fiscal. En tercer lugar, va a haber un aumento del tipo de cambio importador. ¿Qué hizo Massa durante las últimas semanas? Le permitió a los exportadores que pueden liquidar el 30% de lo que venden al exterior, lo pueden liquidar al tipo de cambio contado con liquidación. El 70% lo tienen que seguir cambiando al 350, al tipo de cambio oficial. Pero va a ser ineludible que luego del 19 de noviembre el gobierno de Massa tenga que reconocer esta realidad, que los importadores no pueden seguir, digamos, con este tipo de cambio porque va a ser imposible de mantener. Entonces va a tener que ir, el tipo de cambio está en 3.50, va a tener que ir a algún lugar cercano a los 500 pesos, ¿no? Y finalmente muchos precios están controlados en la Argentina hoy, y para evitar el desabastecimiento que, por ejemplo, tuvimos una semana, 10 días atrás con la nafta, el gobierno va a tener que autorizar incremento en los precios si no quiere irse al desabastecimiento directamente. Entonces, eso va a ser las 4 razones que explican por qué la inflación tendría que subir. Entonces, ¿cuáles son los ajustes que se vienen a partir del 19 de noviembre, luego de la segunda vuelta y de que tengamos un presidente nuevo en la Argentina? Bueno, primero, como les dije recién, el tipo de cambio oficial tendría que irse a un nivel similar a 500 pesos. ¿Por qué 500 pesos? Bueno, porque esto viene del tipo de cambio exportador hoy, que es 70% al tipo de cambio oficial, que está en 3.50, y 30% al tipo de cambio de contado con liquidación, que hoy está en 8.60. Eso te da alrededor de 500 pesos. Esto también va a implicar, analizando los ajustes que se pueden venir después del 19 de noviembre, que el tipo de contado con liquidación también va a subir. Acuérdense que llegó a 1.100 más o menos hace unas semanas atrás, luego que Massa haya ganado la primera vuelta, empezó a bajar, hoy está más o menos en 860, pero como seguramente el gobierno se va a ver obligado a cambiar
este mecanismo de que los exportadores puedan cambiar el 30% del tipo de cambio contado con liquidación, y seguramente los va a obligar nuevamente a cambiar todo en el tipo de cambio oficial, porque necesita esos dólares también para pagar las importaciones, porque si no hay un montón de importaciones que están paradas, insumos médicos, comida, un montón de importaciones que están paradas. Entonces es probable que eso le ponga más presión al tipo de cambio contado con liquidación, y es probable que se vaya arriba de 1000 nuevamente, 1000, 1100, 1200, ahora vamos a ver en qué se podría ir. Entonces, el salto devaluatorio que se tendría que dar en algún momento cercano, posterior al 19 de noviembre, tiene que implicar una devaluación del 43% alrededor aproximadamente. Recuerden que luego de las PASO se devaluó un 22%. Bueno, ahora la devaluación tendría que ser casi del doble. Esto explicaría por qué la inflación se tendría que ir un mínimo de un 12% en noviembre y un 12% en diciembre. Esto implicaría que si luego del 19 de noviembre el gobierno devalúa el tipo de cambio al mismo ritmo que la inflación, tendríamos que terminar con un dólar oficial alrededor de 600 pesos a fin de año. Y si suponemos una brecha, hoy acuérdense que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre está en el orden al 160%, si suponemos que esa brecha baja y se va al 100%, tenés que estar hablando de un tipo de cambio de contado con liquidación de alrededor de 1200, 1300, suponiendo que la brecha se acorte, y un poquito más arriba de 1500 si suponemos que la brecha sigue igual. Entonces, como mínimo vamos a tener un tipo de cambio oficial en 600 y un tipo de cambio contado con liquidación al doble en 1200. ¿Qué puede pasar en 2024? Bueno, ahora sí eso va a depender de quién sea el próximo presidente. Milei seguramente va a aplicar un plan económico determinado, y Massa seguramente va a aplicar un plan económico totalmente diferente. En cualquiera de los casos parece muy improbable que la inflación se pueda ir a un nivel de por arriba del 300% anual, sobre todo durante el primer semestre, ¿no?, del año 2024. Después, si el gobierno es exitoso en tratar de controlar la inflación, podría ir bajando hacia el segundo semestre del 2024, pero nada hace pensar que independientemente de quién sea el presidente, la inflación pueda bajar de este nivel. ¿Qué hacer en este contexto? ¿Cómo protegerte? Bueno, sin dudas que hay que salir de los plazos fijos, con tasa fija. Fíjate que se viene una devaluación muy importante, sobre todo en el tipo de cambio oficial. Entonces, cualquier inversión que pueda estar relacionada al tipo de cambio oficial va a ser una buena inversión. Por ejemplo, bonos duales, ¿no?, que ajustan por inflación y por tipo de cambio. Inclusive, yo creo que los bonos que ajustan por inflación van a ser una buena alternativa, porque todo está dado para que el aumento del tipo de cambio oficial, por lo tanto el aumento de la inflación, sean más altos que el aumento que se tendría que dar en el precio del dólar contado con liquidación. ¿Se entiende lo que digo? Lo voy a repetir. Si no se entiende, me ponen un comentario abajo y lo aclaramos. Todo estaría dado, yo no soy adivino, pero bajo este análisis todo estaría dado, que el tipo de cambio oficial tendría que subir más que lo que va a subir el tipo de cambio contado con liquidación. Por lo tanto, si detectamos alguna inversión que me permita hacer crecer mi patrimonio al mismo nivel que la devaluación del tipo de cambio oficial, la inflación puede ser una, entonces bonos que ajustan por inflación puede ser una, inclusive plazos fijos que ajustan por UVA también puede ser, aunque ahí me da un poquito de miedo la iliquidez que tienen los plazos fijos UVA, por eso prefiero los bonos, pueden llegar a ganarle al aumento que va a tener el tipo de cambio paralelo o contado con liquidación. Y luego hay otras alternativas que yo les vengo compartiendo hace tiempo en el canal, que están relacionadas a las acciones, pero eso sí va a ser muy sensible a quien sea el candidato a presidente que gane. Si gana Milei, algún tipo de acción va a subir, y si gana Massa, otro tipo de acción va a subir. Si gana Massa, yo creo que una empresa como Mirgor puede ser beneficiada. ¿Por qué? Porque es una empresa que crece al ritmo de la protección, entonces todo estaría dado para que, si Massa gana, trate de replicar el plan económico que hizo durante el último año, que eso implica mucho cepo, mucha restricción, mucha regulación,
buenos negocios para los amigos, pero no libre mercado. Entonces, ese tipo de cambio, de ese punto de vista, una acción como Mirgor me parece que puede andar. En cambio, si gana Milei, me parece que puede haber un salto muy importante en acciones como Alvar, como Tenaris, que también van a ser beneficiadas con un aumento del tipo de cambio, pero que necesitan un contexto de mercado o un clima de negocios un poquito más abierto, ¿no? Pero ahí ya dependemos de quién gane, si es Milei o Massa, y es muy difícil predecirlo eso, ¿no? Sin dudas estamos ante una elección muy cerradita que se va a definir, faltan un poquito menos de 15 días, que se va a definir en los últimos días el resultado final. Así que este es el contexto, yo les diría, general. Tenemos una calma durante los próximos días, próximos 15 días. Yo creo que va a ser oportunidad para, si tenés pesos, comprar dólares baratos, porque todo está dado para que el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio contado con liquidación, luego de las elecciones del 19 de noviembre, se vayan para arriba como consecuencia de todas estas variables que te dije. Y por supuesto, para cerrar, todo esto está atado con alambre. Se puede ir al demonio en cualquier momento, porque está todo, digamos, atado con alambre. Hay muchos pesos en el mercado, y si hay nerviosismo y si hay más pánico todavía, se podría dar un escenario de aceleración de la inflación, hiperinflación, corrida bancaria, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que vaya a darse sí o sí, pero sí estoy diciendo que estamos en un escenario muy, muy complicado. Y no hay que descartar un escenario de explosión aún mayor. Así que salir de los pesos, salir de los plazos fijos a tasa fija, irse a inversiones con que estén atadas a la inflación y a la suba del tipo de cambio oficial. Y para aquellos que invierten a mediano plazo, sin dudas que los CDRs y las acciones de empresas argentinas con precios de exportación son muy atractivas, pero eso para un periodo más de mediano plazo. Para un periodo más de corto, yo me iría por el lado de inflación y dólar oficial. Espero que te haya gustado el video. Poné tu comentario abajo, ponele me gusta, suscríbete al canal si no lo hiciste. Compartí tu punto de vista de cuáles son las variables que se van a venir en los próximos meses y las mejores inversiones en ese sentido. Y nos vemos muy pronto con otro video. Chau.